va a haber que pelear esa decisión del régimen de no respetar resultados electorales. Querido Andrés Velázquez, tu nombre sin duda siempre refleja mucha vehemencia, mucho espíritu, mucha fuerza, ¿no? Dicen que no tienes tamaño para el carácter que tiene. ¿Cómo te llevas tú con ese carácter a veces? Hay que decir las cosas tan francas como las dices. Bueno, me ha generado problemas, porque a mucha gente le disgusta que digan las cosas como son. Y yo no soy de disfrazar las cosas. Me gusta decirlas directas, presentar mis análisis de manera cruda y, por supuesto, a algunos les ofende eso. Y sobre todo te lo digo por mi relación con la comunidad opositora en la que me muevo. Yo formo parte de la plataforma unitaria y hay partidos que se molestan, bueno, cuando yo hablo de los errores que ha cometido la propia oposición democrática, que también es parte de la responsabilidad del problema y que estemos hoy ya prácticamente montados en 24 años con esta gente. ¿Y cuál es el error de Andrés Velázquez? Si reconoces y señalan los errores de la unidad como tal, ¿cuál ha sido el error de Andrés Velázquez? Mi empeño es que la unidad como tal sea real, que creo que no lo es. Entonces, por eso se me dificulta el tema. Bueno, yo cargo con los errores en general de toda la oposición también, porque formo parte de esa oposición. Pero yo me distingo con relación a algunos sectores políticos de oposición de los planteamientos. Por ejemplo, el tema de la unidad que no se encara como debe ser, poniendo por delante el interés nacional. Creo que aquí la unidad, siempre insisto, no puede ser como sea. Y hay siempre quien está pendiente de que la unidad es sobre sus intereses, la unidad está amarrada a sus propios planes personales o partidistas, y eso, por supuesto, evidentemente nos ha traído mucho contratiempo. Yo soy de los que creo que aquí tenemos una dictadura por la calle del medio, sin duda alguna. ¿Usted cree en cohabitar? ¿Usted cree en negociar con el chavismo? La cohabitación no es una opción para el pueblo venezolano para salir de esta gente. No lo es. Los que se reacomodan y cohabitan siempre van a poner a un lado el tema de la libertad, de la democracia, de la justicia. Y aquí definitivamente, en la medida en que cohabitas, que te metes en la misma cama con el dictador, bueno, eso no lo debilita, porque algunos han planteado como tesis de la cohabitación, bueno, de ir ocupando espacios lentamente, poco a poco, y que para eso, bueno, hay que jugar con las reglas que establece el dictador, lo han declarado nuestros políticos, y entonces eso, desde mi punto de vista, los hace más fuertes, hace a la dictadura más fuerte, más difícil entonces echarlos del poder. ¿Cómo no confundirlo entonces con ese plan que usted llama de reconciliación nacional? El plan de reconciliación nacional es con el régimen fuera del poder, con Maduro y su pandilla fuera del poder. ¿Pero se puede lograr una reconciliación nacional con ellos fuera del poder? Sí, porque el tema son estas cúpulas, que son los directores de esa orquesta, y cuando yo hablo de una reconciliación nacional, lo hablo sobre la base de la justicia, lo hablo sobre la base de la calidad de vida de los venezolanos, lo hablo sobre la base de la dignidad de Venezuela, lo hablo sobre la base de una Venezuela en el marco democrático, productiva, federal y sustentable. En ese marco hablo yo de un reencuentro. El pueblo venezolano en más de un 80% quiere un cambio nacional. ¿Y ese 20%? Sí. ¿Qué va a pasar con ese 20%? Bueno, yo creo que ese 20%, precisamente una vez que retornemos a la democracia y volvamos a la libertad, y de nuevo se replantee el tema democrático versus comunismo, socialismo, que yo creo que esa es la pelea planteada para el año 24,
no vamos a poder dar alternativas al pueblo venezolano si no retornamos a la democracia. Usted nació en Anzoátegui, pero la gente lo asocia directamente con Con Bolívar, sí. Sí, hay un vínculo directo, sobre todo porque también, más allá de... Allí hice prácticamente toda mi historia política. Y también como trabajador, ¿no? Y hablando de Sidor, para darle un enfoque más general de las empresas básicas, en su plan está la recuperación de las empresas básicas. ¿Cuál es la visión que tiene, por ejemplo, con todo lo que ocurre? Sí, las empresas básicas o el plan de desarrollo de Guayana, yo prefiero abordarlo desde ese punto de vista más general. Más general. Sí, el plan de desarrollo de Guayana sigue teniendo vigencia. Para mí no ha mermado. El potencial de la región Guayana. Fui gobernador, te puedo decir, allí electo 3 veces, la tercera vez no me la entregaron, como tú bien sabes, y eso es 1/3 del territorio nacional. La riqueza contenida en ese territorio, en ese espacio del Estado Bolívar, sigue siendo atractivo y sigue siendo estratégico para el desarrollo nacional. Y hoy día, esas empresas que están liquidadas prácticamente, de 4 millones que producía Sidor de acero anualmente, hoy produce 300.000 toneladas. Bueno, llega a ir rayando poquito anualmente. Alcázar Cerrada, de las 900 celdas que tenía Benalún, apenas unas 200 y tantas están en servicio, activas. Bueno, y el resto de las empresas. Ferrominera, que era como la madre de todas ellas inicialmente, que llegó a producir hasta 25 millones de toneladas de mineral de hierro anuales. Bueno, hoy está en el orden de 5 o 7 millones anuales. El descenso y el desastre ha sido total, y lo que es peor, quienes han pagado todo el precio de ese desastre son los trabajadores, es la familia de esos trabajadores. Les pagan hoy con 2 pollos, una mortadela, los tienen con salario mínimo que tengan esos trabajadores. El proyecto político de reconstrucción del país, yo lo he planteado en términos del valor social del trabajo, educación y, bueno, y valores que para mí son fundamentales, que tienen que ver con la ética del desempeño político. Usted fue electo por 3.ª vez a la gobernación de Bolívar y sabemos los problemas que tuvo para poder liderizar nuevamente esta responsabilidad. ¿Qué lo hace distinto ahora con esta posibilidad que usted pueda llegar a ser candidato presidencial y de ser electo 3 veces, que no le ocurra lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la carga de experiencia que el tiempo nos da. Primero debo decir que a pesar del tiempo, gracias a Dios, ese deseo, esa necesidad y ese ímpetu de cambio, de soñar con mejores calidad de vida, de soñar con un país del primer mundo, eso, bueno, ahora lo tengo todavía mucho más internalizado y mucho más consolidado. Luego está la experiencia que a lo largo de todos estos años de pelea hemos mantenido. Bueno, yo he sido concejal, yo he hecho como toda la carrera de política. He sido activista social, presidiendo el más importante sindicato y más combativo de su tiempo, que agrupaba para ese momento 19.000 trabajadores, la mayor concentración de trabajadores que tenía un sindicato. Yo presidí eso, los dirigía. He sido parlamentario tres veces, he sido candidato a la presidencia de la República, he sido concejal del municipio de Caroní, he representado al país a través del Parlamento en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Tenemos en esa lucha una constancia, una coherencia, una permanencia y sobre todo en los temas de democracia. Hoy yo puedo decir, ¿por qué quiero ser candidato? Porque gozamos de esa experiencia
tengo el compromiso, tengo la responsabilidad, tengo el conocimiento y creo que más allá del carácter frontal que podamos tener, creo que tenemos también la facilidad y el conocimiento para, no solamente para acordarme con sectores contrarios, que eso fue un aprendizaje también dentro del sector laboral en las constantes discusiones de reclamos laborales y contrataciones colectivas, donde la negociación como tal es un instrumento fundamental y creo que tengo la capacidad para unir este país. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Hacia dónde está orientado su primer paso? Yo parto de lo siguiente. Venezuela hoy, eso que nace con el ser humano, que es la dignidad, eso desapareció en Venezuela. El maltrato al que estamos sometidos en el país, la desaparición del salario, la desaparición del trabajo como importancia social, sí, los servicios públicos. Tú vas a un hospital y te puedes morir allí de mengua esperando la atención o un medicamento. Las universidades destruidas, los liceos destruidos, la educación en general, los maestros mal pagados, o mejor dicho, esclavizados, porque creo que hay condiciones esclavas de trabajo en Venezuela. Bueno, esto configura un maltrato y un trato indigno para todos los venezolanos. Y como quiera que la dignidad es como el soporte o la sustancia de donde se desprenden todos los derechos humanos, y estamos pensando en eso, bueno, sencillamente he denominado el proyecto de recuperación, de reconstrucción del país, como el proyecto de la Venezuela digna y sustentable. ¿Qué configura esto? Configura para mí la dignificación de la economía, la dignificación de las personas y la dignificación de la política. Tres ejes que se entrecruzan y que se retroalimentan, y que ese marco en general del país digno es lo que te decía al comienzo, de una Venezuela democrática, de una Venezuela productiva, de una Venezuela federal y de una Venezuela sustentable con amplio y claro respeto por el medio ambiente, cosa que a mí me afecta también directamente porque vivo la experiencia del arco minero de la muerte en el estado Bolívar. Andrés, el tema también hablas de muchos puntos, educación, salario, pero sin duda de dignificar, de recuperar un poco la dignidad y la autoestima del venezolano, ¿no? Creo que es una labor importante. El gentilicio del venezolano está muy maltratado, pero también hay un punto de vista que muy pocas veces han analizado: cómo se puede construir una sociedad mucho más justa cuando hay tanta división. ¿Cómo podemos nosotros encontrar un punto de encuentro entre tantas vertientes, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, la oposición está tan dividida, tan maltratada, tan perseguida, en fin. Bueno, ese es el desafío, diría yo. Y creo que no hay posibilidad de unificarlo sin democracia y sin un plan claro, objetivos trazados. Yo creo que el país entero va a estar de acuerdo en que, más allá de la pobreza existente y que tienes que atender esa situación de pobreza con planes de carácter social, que todos los gobiernos lo aplican, pero que tienes que estar claro que solo con planes sociales no puedes atacar la pobreza. Tienes que dar oportunidad real a la gente. Y la oportunidad para mí está centrada en el trabajo. Claro. Yo creo que el tema de la dignidad, el tema de la autoestima, tiene que ver con que la gente con su, como dice el pasaje bíblico, con el sudor de tu frente, tu sustento, mantener tu familia. No hay nada más orgulloso en una familia que vivir de su trabajo y no de una limosna que le pueda dar el Estado. Entonces, no hablo de desaparecer eso mientras estemos en esta situación, pero poco a poco tendrás que ir resolviendo con el tema educación, con el tema educación en todos los sentidos, para crear profesionales, educación para el trabajo, de los artesanos, las escuelas técnicas que desaparecieron, el INSE que te lo quitaron, todo esto. Bueno, y creo que con un planteamiento claro, transparente para la población, en condiciones o con objetivos
de mejor calidad de vida, de mejores salarios, de mejores servicios públicos, de más libertades, de dar oportunidad a nuestros jóvenes para que nunca más estén pensando en ir a otro lado, a formar familia, a buscar trabajo. Bueno, yo creo que eso estimula, motiva y nos va a dar la esperanza necesaria para unificar al país. Yo creo que Venezuela, porque ya lo vivimos, ya lo pudimos ver en el pasado, perfectamente podemos retomar ese camino. Pero ser Andrés Velázquez, ¿quién sería? Por cierto, la propuesta de la primaria es una propuesta mía. Yo lo propuse el 22 de enero del año 2022, poniendo por delante que este era el mecanismo ideal para definir una candidatura, en medio de la desconfianza que la población tenía o la desconexión con la dirigencia política y con los partidos políticos. No era conveniente que un cogollo de partidos definiera una candidatura. Si no soy yo, no aspiro a serlo, si no soy yo por la razón que sea, y la gente por el que aspire, por el que decida, mejor dicho, y decida, a ese yo creo que tenemos que apoyar con fuerza. Es más, yo lo digo en cada acto público. Firmamos un acuerdo, pero yo no necesito firmar ningún documento para respetar ese resultado. Yo sencillamente mi palabra está comprometida y lo voy a respetar. Y vamos a apoyar al que resulte. Independientemente de que esté inhabilitado, si el que resulta está inhabilitado, ¿cuál es la...? Independientemente de inhabilitado, no. La reglamentación de la plataforma y de la comisión permiten que los inhabilitados participen. Y de manera que eso no es ningún rollo, para mí ningún problema. Y debo aclararte, porque por allí hay muchos que, bueno, ya como bajándose los pantalones, o poniéndose de rodillas, como quieras verlo, que, bueno, si a mí me eligen y estoy inhabilitado, yo creo que yo me retiro, yo me aparto, yo doy el paso, otros convocando a que los inhabilitados no participen, este tipo de cosas. Si estamos convocando al pueblo a que elija y el pueblo elige un inhabilitado, no nos queda más nada sino pelear por defender esa candidatura, pelear a fondo por ejercer el derecho a elegir nuestro candidato, pelear a fondo por defender derechos ciudadanos a ser electos, más allá de lo que el régimen decida. Cuando me dice pelear, ¿a qué se refiere? Pelear democráticamente, por el derecho a elegir, por el derecho a escoger un candidato y por defender de verdad, la necesidad o la libertad de los venezolanos de votar y elegir. Y que el voto no sea un señuelo de trampas para aparentar ante los venezolanos y ante el mundo que estamos en medio de una situación de libertad. Claro. Entonces, a eso me refiero. Incluso yo hablo de la rebelión democrática. Yo hablo de una rebelión democrática, que es la rebelión del voto, que es la participación activa de los ciudadanos. Y a eso apuesto. Apuesto a que los venezolanos de verdad recuperen, a lo mejor suena a otro tipo de cosas, pero cuando me refiero a esto es que recuperen la iniciativa política desde el punto de vista democrático, con el voto. Cuando yo hablo de recuperar la combatividad de los venezolanos, a eso me refiero, porque los venezolanos han peleado a lo largo de estos 23 años. Han marchado, han votado, han dejado de votar, han atendido llamados a no votar, han desconocido al régimen. Bueno, todo eso lo han hecho los venezolanos. Han puesto su vida, que por cierto no podemos dejar de mencionar en una entrevista tan importante como esta contigo, Luis, el término que siempre tengo presente: prohibido olvidar. No olvidemos que los venezolanos han puesto sangre en esto, la vida, y nuestros jóvenes sobre todo. Yo no me olvidaré jamás de Neomar Landero, jamás de este joven Pernalete, jamás me olvidaré de Castillo, de todos Cañizales, de Cañizales, jamás nos podremos olvidar de ellos. Los venezolanos hemos hecho de todo y creo que tenemos que convertir el 2024
con todas las trampas que nos pongan por delante, en una oportunidad para liberar el país. Estamos en el taxi porque, bueno, tienes una complicación, ¿no? Médica, ¿no? Sí, tengo un problema del nervio ciático inflamado y bueno, me ha impedido Quédate quieto, caminar. quédate quieto. Sí, le he bajado por recomendación médica también a caminatas, este tipo de cosas, pero bueno, pero imposible de mantenerse quieto. Es así. Imposible estar tranquilo y sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de la campaña. Pues. Pero esto no te detiene, ¿no? No, no me detiene, no me va a detener, no me va a detener, aunque sea muleta voy a salir, pero allí estamos. Espero no tener que recurrir a ninguna muleta, pero en todo caso, bueno, sí me he visto afectado con el tema de la pierna. Que te mejores pronto. Sí, gracias. Andrés, agradecido Vaya, por el tiempo.